La atmósfera dentro del St. George's Hall se electrizó. Los diplomáticos se pusieron rígidos. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Y entonces sucedió. Camila levantó la mano, no en lealtad, sino en desafío. El rey Carlos, a mitad de su discurso, la miró a los ojos. No se inmutó, no vaciló, pero sus palabras transmitieron un peso que destrozó siglos de protocolo. La princesa de Gales guiará el alma de este reino. Los jadeos resonaron por toda la cámara. Catherine permaneció quieta, con la mirada baja, pero el poder irradiaba de su presencia. La silenciosa protesta de la reina consorte había sido tragada por una ola de historia. En ese instante, el futuro de la monarquía cambió. No mañana, no algún día, sino ahora. Y el mundo fue testigo de la primera chispa de una revolución silenciosa. La escena que se desarrolló dentro del St. George's Hall no se parecía que a nada que la monarquía hubiera escenificado jamás. Lo que se suponía que era un discurso ceremonial se transformó rápidamente en un momento de ruptura. La grandeza de los candelabros dorados, las alfombras carmesí y la heráldica centenaria hicieron poco para suavizar el silencio que siguió al gesto de Camila. Una sola mano levantada de la reina consorte había atravesado el peso de la tradición como una espada. Pero fue la respuesta del rey Carlos lo que convirtió el aire en historia. No quebró su tono ni se refugió en la vaguedad real. En cambio, siguió adelante, reconociendo a Catherine no como una figura de fondo, sino como la voz de la continuidad. Sus palabras fueron deliberadas, elegidas con precisión quirúrgica. Esto no es una despedida, sino una entrega de visión. Catherine se ha ganado no solo el respeto, sino el derecho a liderar las conversaciones que dan forma al alma de este reino. Fue sutil, pero todos los presentes sabían lo que acababan de oír. Esto ya no era un posicionamiento simbólico. Era una declaración. Catherine estaba siendo elevada a la vista de todos. Las cámaras no captaron completamente la tensión, pero los que estaban presentes nunca lo olvidarían. Los rostros se endurecieron. Los ojos se movieron nerviosamente. Algunos garabatearon notas frenéticas, mientras que otros simplemente contuvieron la respiración. La mano de Camila finalmente bajó, pero no porque hubiera aceptado la derrota. Su expresión transmitía el peso de alguien que conocía la verdad que había luchado por mantener oculta. El futuro de la corona no estaba ligado a su influencia. Se estaba escapando, atraído hacia Catherine, la mujer que el público ya adoraba. En las semanas siguientes, los efectos fueron innegables. Los calendarios reales cambiaron. Compromisos que antes pertenecían a Camila comenzaron a reaparecer bajo el nombre de Catherine. Los anuncios del Palacio de Buckingham colocaron sutilmente a la princesa de Gales por delante en el protocolo. Una iniciativa benéfica tras otra se transfirió silenciosamente bajo su administración. El público también lo notó. Las encuestas se dispararon con una abrumadora aprobación para Catherine. Las multitudes fuera de los eventos reales ya no coreaban por Carlos o incluso por Guillermo, sino por ella. Los niños extendieron sus manos. Los líderes mundiales hicieron una pausa en medio de una conversación y los comentaristas susurraron que algo irreversible había comenzado. Para Guillermo esto no era simplemente una esposa siendo honrada. Era la encarnación de una visión que había llevado consigo desde la infancia. Recordaba el caos de los años de Diana, la amargura, el disgusto público,
las grietas en la fachada real. No permitiría que la historia se repitiera. Respaldar a Catherine no era ambición, era preservación. Dentro de los muros del palacio, los susurros se hicieron más fuertes. Los empleados hablaban de doble soberanía, un arreglo nunca visto desde el comienzo del reinado de Isabel II. Catherine no fue coronada, pero ya estaba funcionando como una reina. Las invitaciones la enumeraban primero. Los diplomáticos solicitaron su presencia. Era la cara de la continuidad, la brújula moral de la monarquía, y sin embargo, lo llevaba con moderación. Sin fanfarrias, sin jactancia, sin grandes declaraciones, solo una dignidad silenciosa, como si entendiera que la corona no se arrebata, sino que se confía. Y con cada día que pasaba se hacía más claro. La confianza de la nación y del propio rey descansaba sobre sus hombros. Cuando los ecos de aquel fatídico día comenzaron a desvanecerse, sutiles pero sísmicos cambios se extendieron por el palacio. Al principio se descartaron como coincidencias, ajustes menores en la programación, nada inusual en una institución en expansión. Pero para aquellos que observaban de cerca, el patrón era inconfundible. Camila, que una vez estuvo en el centro de compromisos benéficos y patrocinios culturales, vio cómo su calendario se reducía. Una gala que estaba programada para presentar fue repentinamente reasignada. Una iniciativa de alfabetización asociada durante mucho tiempo con su nombre, ahora estaba encabezada por Catherine. El razonamiento oficial siempre fue cortés. Descanso, conflictos de programación, necesidad de reducir compromisos. Pero los expertos susurraron una verdad más dura. Camila estaba siendo movida deliberadamente fuera del centro de atención. Mientras tanto, la presencia de Catherine solo se hizo más inimponente. Ya no aparecía solo como la consorte de Guillermo o la hermosa nuera de Carlos. En cambio, estaba entrando en espacios tradicionalmente reservados para los monarcas reinantes y sus consortes. Los diplomáticos comenzaron a solicitarla específicamente para reuniones privadas. Los dignatarios extranjeros preguntaron si podía asistir a banquetes de Estado en su honor. Incluso los memorandos internos del palacio comenzaron a enumerar su nombre por encima de otros. Carlos, Guillermo y, lo que es más revelador, Camila. Para el público, la transición se sintió natural. La imagen de Catherine no tenía ninguna de las controversias que habían perseguido a la familia real durante décadas. Su historial era impecable. Más de una década de servicio sin escándalos, innumerables compromisos manejados con gracia y una conexión con los ciudadanos comunes que la hacían parecer a la vez regia y accesible. Cuando hablaba con los veteranos, escuchaba como si fuera familia. Cuando saludaba a los niños, su sonrisa era genuina, sin forzar. La gente confiaba en ella, no porque lo exigiera, sino porque lo encarnaba. Esta confianza fue exactamente en lo que se apoyó Carlos en su discurso, y aunque nunca usó la palabra sucesora, la implicación fue inconfundible. Catherine no era solo la princesa de Gales. Era la brújula moral de la monarquía, su puente entre la tradición y la modernidad. Dentro del palacio, la atmósfera se tensó. Camila, siempre estratégica, reconoció lo que estaba sucediendo. Su círculo íntimo se estrechó. Sus expresiones en los eventos públicos se volvieron más tensas y su postura, antes confiada, parecía frágil. En una cena en Clarence House, los testigos notaron cómo apenas hablaba más allá de las cortesías, evitaba la mirada de Catherine y se marchaba temprano,
Un acto que solo alimentó la especulación de una profundización de la brecha. Sin embargo, Catherine permaneció serena. No buscó la confrontación, ni intentó eclipsar. Su genio residía en la moderación. Simplemente se presentaba, hacía el piso, hacía el trabajo y permitía que las mareas de la historia la llevaran adelante. Cuando se sentaba con jóvenes madres para discutir la educación infantil temprana, no era una sesión de fotos. Cuando visitaba comunidades afectadas por las inundaciones, se quedaba más tiempo del programado, preguntando por detalles que las cámaras no registraban. Los comentaristas reales comenzaron a notar el contraste. Las apariciones de Camila se sentían escenificadas, casi desesperadas. Las de Catherine, por el contrario, se sentían auténticas, naturales. Fue esta autenticidad lo que la hizo imparable. Un experto lo resumió sin rodeos. Camila levantó la mano para protestar, pero cuando la bajó, la monarquía ya que se había seguido adelante. La monarquía estaba entrando en una transición silenciosa, sin coronación, sin abdicación, solo un reequilibrio de poder, llevado a cabo a la vista de todos, pero envuelto en la formalidad. Y Catherine, sin exigir una corona, ya llevaba su peso. Los susurros dentro del palacio de Buckingham se hicieron más fuertes cuando la princesa Ana, la única hermana de Carlos, conocida por su honestidad sin rodeos, dejó escapar un comentario que cortó la especulación como un cuchillo. Durante un almuerzo benéfico tranquilo, le preguntaron sobre el gesto simbólico de su hermano de elevar a Catherine. Ana no hizo una pausa, no se rió de ello. Simplemente sonrió y dijo: ¿simbólico? No. Ese fue el comienzo de algo mucho más permanente. La sala se quedó en silencio. Esas 20 palabras confirmaron lo que los expertos habían sospechado todo el tiempo. El movimiento de Carlos no fue ceremonial. Fue estratégico, planeado durante mucho tiempo y ejecutado deliberadamente. Anna había sido parte de esas discusiones, guiando a Carlos con la misma franqueza que le había ofrecido desde la infancia. No era la animadora de Catherine, ni anhelaba la atención, pero entendía lo que estaba en juego. La monarquía no podía permitirse otra generación de errores, escándalos o desconfianza pública. Catherine no era solo una opción segura, era esencial. Esta confirmación silenciosa tenía peso. Los ayudantes reales susurraron sobre sesiones de planificación celebradas a puerta cerrada, donde el papel de Catherine había sido cuidadosamente delineado. Sin abdicación, sin ruptura dramática. En cambio, una transición lenta, una acumulación de responsabilidades, una recalibración de quien hablaba verdaderamente por la corona. Mientras tanto, Camila sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Las apariciones que una vez dominó fueron reasignadas. Ayudantes de confianza comenzaron a renunciar. Eventos que llevaban su cresta fueron actualizados silenciosamente con la insignia de Catherine. Las redes sociales amplificaron el contraste sin piedad. Comparaciones lado a lado de Catherine abrazando a niños y Camila pareciendo rígida en cenas formales llenaron las líneas de tiempo. Hashtags que declaraban a Catherine la reina del pueblo se volvieron tendencia a nivel mundial. Para Camila fue la muerte por invisibilidad. Todavía ostentaba el título de reina consorte, pero sonaba cada vez más hueco. Su ausencia en eventos clave se convirtió en la historia en sí misma. Los comentaristas que una vez la elogiaron como una figura estabilizadora, ahora cambiaron el enfoque por completo hacia Catherine.
Detrás de las escenas, Carlos dio señales inequívocas. Programó audiencias privadas con Catherine 2 veces por semana. Reasignó a altos ayudantes del servicio de Isabel II a su ala. Ordenó silenciosamente que Catherine comenzara a recibir informes directos de la Oficina de Asuntos Exteriores, privilegios previamente reservados solo para el monarca y la consorte. Y luego vino el decreto interno. Nunca se anunció públicamente, pero los expertos confirmaron su redacción. Por discreción soberana, la princesa de Gales representará a la corona a gusto de su majestad, donde las circunstancias lo requieran y la continuidad lo exija. En términos sencillos, esto le dio a Catherine la autoridad para actuar como una reina operativa siempre que la situación lo requiriera. No ceremonial, no simbólico, sino poder funcional. El papel de Guillermo en todo esto fue igualmente deliberado. Se posicionó detrás de Catherine, ofreciendo apoyo sin eclipsarla. Para el público, parecía devoción. Para los expertos, era estrategia. Sabía que la supervivencia de la monarquía dependía de la credibilidad de Catherine. Sus recuerdos del tormento de Diana, de la amargura entre sus padres, eran cicatrices que se negaba a dejar que se repitieran. «Ella no es mi esposa en esto». Un asesor lo citó, diciendo en privado, «Ella es el futuro de la monarquía». Y el público estuvo de acuerdo. Las encuestas revelaron que casi el 80% apoyaba a Guillermo y Catherine como los rostros del próximo capítulo de la monarquía. El nombre de Camila apenas se registró. La antorcha se estaba pasando silenciosamente, sin fanfarrias, pero con todo el peso de la inevitabilidad. La verdadera fractura se reveló no en discursos o decretos, sino en los silencios que siguieron. En una cena diplomática en Clarence House, los invitados vieron cómo Camila llegaba tarde, evitaba la conversación y se marchaba antes del postre. Mientras tanto, Catherine pronunció un discurso que provocó una ovación de pie. El contraste fue brutal, y los susurros llenaron los pasillos antes de que terminara la noche. Camila está fingiendo que no ha perdido, pero todo el mundo lo sabe. Las redes sociales solo amplificaron esta división. Clips de Catherine consolando a niños, saludando a veteranos y hablando con sinceridad se extendieron como la pólvora. Hashtags como Catherine era y su corona del pueblo se volvieron tendencia en todas las plataformas. Mientras tanto, las fotos de Camila eran escasas, a menudo acompañadas de comentarios sobre su ausencia. Lo que una vez fue su fortaleza, su silenciosa resistencia, ahora parecía como debilidad. Dentro de los muros del palacio, la reorganización se aceleró. Las invitaciones a eventos diplomáticos comenzaron a enumerar el nombre de Catherine I. Los líderes extranjeros solicitaron específicamente su asistencia. El lenguaje de los memorandos oficiales cambió. Lo que una vez decía reina consorte y princesa de Gales, ahora decía princesa de Gales y reina consorte. Fue sutil, pero todos los empleados reales lo notaron. Carlos, siempre el estratega, permaneció en silencio en público, pero en privado animó a Catherine a asumir roles más prominentes. Elogió su liderazgo en las reuniones del consejo. Redujo silenciosamente la visibilidad de Camila reasignando sus deberes, bajo el pretexto de salud y descanso. Para cuando los SIDA comenzaron a referirse a Catherine como soberana interina, la frase se sintió menos como un chisme y más como una realidad. Luego vino el cambio simbólico en la ceremonia anual del recuerdo. Tradicionalmente, era deber de la reina consorte colocar la corona. Este año, el nombre de Camila no aparecía en Eprana, en Nartaprovokoma.
Catherine, vestida con un solemne azul marino, dio un paso adelante en su lugar. Llevó la corona con gracia, inclinó la cabeza y regresó a su posición. Las cámaras no hicieron zoom. Se mantuvieron amplias, como si reconocieran que esto no era mera ceremonia, sino transición. Observando desde una residencia de campo, Camila debió sentir la finalidad de ello. Mientras tanto, la estrategia de Guillermo era clara. Dejar que Catherine lidere. Apareció a su lado apoyándola pero no dominándola, reforzando la idea de que ella era la voz de la continuidad. Los paladines comentaron cómo su lenguaje había cambiado en las entrevistas. Las declaraciones comenzaban con Catherine y yo, o en asociación con Catherine. Ya no se trataba de sucesión. Se trataba de soberanía compartida. La opinión pública se disparó en respuesta. Las encuestas revelaron un apoyo abrumador a una futura monarquía liderada por Guillermo y Catherine. Mientras que los números de Camila se redujeron a un solo dígito, los titulares capturaron el sentimiento. Princesa Catherine, la corona del pueblo. Y luego Carlos invocó la memoria de Diana en una recepción privada. Sus palabras sorprendieron incluso a los miembros de la realeza más experimentados. Mi difunta esposa me dijo una vez que la corona debe ganarse, no heredarse. En Catherine veo esa misma combinación de gracia y deber. Siguieron jadeos. Por primera vez, Carlos unió a Diana y Catherine en un solo legado. El mensaje fue claro. Catherine no simplemente estaba dando un paso adelante. Estaba llevando una antorcha que una vez se pensó extinguida. La silenciosa protesta de Camila había fracasado. Para cuando su mano bajó en el St. George's Hall, la monarquía ya había cambiado. El nuevo orden no se declaró con trompetas o proclamaciones. Se estaba construyendo silenciosamente, decisivamente y en nombre de Catherine. Dentro del palacio, el personal comenzó a usar una nueva frase en tonos apagados, el protocolo de susurros. No era un documento oficial, sino una práctica que todos entendían. Evitar hablar de la ausencia de la reina consorte, evitar las comparaciones entre ella y Catherine, y lo más importante, nunca contradecir las decisiones que llevaban la marca de Catherine. Esta etiqueta silenciosa reveló lo que el mundo estaba comprendiendo lentamente. Catherine ya no estaba esperando la autoridad. Ella la estaba ejerciendo. Los horarios fueron rediseñados para priorizar su calendario. Los memorandos destacaron sus iniciativas primero. Incluso la oficina de prensa comenzó a redactar titulares con citas de Catherine, empujando los comentarios de Camila más abajo en la página, a veces omitiéndolos por completo. Carlos, aunque externamente neutral, dio pistas sutiles. Ya no insistió en la presencia de Camila durante las reuniones de estrategia. En cambio, Catherine fue informada directamente por la Oficina de Asuntos Exteriores e invitada a participar en las discusiones del Consejo Privado. Los dignatarios extranjeros buscaron su opinión. Los embajadores solicitaron audiencias privadas y Carlos, lejos de resistirse, lo alentó. Camila, mientras tanto, se retiró. Los Ida la describieron como retraída, asistiendo a menos eventos, su sonrisa desvaneciéndose de calidez a tensión. Los partidarios de larga data renunciaron en silencio, mientras que otros fueron reasignados al ala de Catherine. Su calendario, una vez ocupado, se convirtió en un espacio en blanco. Un ex miembro del personal lo dijo sin rodeos. Es como ver a una duquesa convertirse en una nota al pie. La reacción del público reflejó la dinámica del palacio. La autenticidad de Catherine resonó. Fue fotografiada riendo con niños,
consolando a familias en duelo y hablando con líderes extranjeros en un tono a la vez firme y compasivo. Cada imagen se volvió viral, reforzándola como el rostro seguro y moderno de la monarquía. Mientras tanto, el silencio de Camila se convirtió en su declaración más ruidosa. La ausencia, una vez pasada por alto, ahora parecía flagrante. Y luego llegaron los Juegos de las Tierras Altas en Escocia. Durante generaciones, había sido una muestra de tradición, tartanes y unidad familiar. Pero ese año, el espectáculo no fueron los Juegos. Fue la disposición de los asientos. Catherine, radiante y compuesta, se sentó en el centro, flanqueada por altos funcionarios e invitados extranjeros. Camila llegó tarde, tomando asiento 3 filas atrás, evitando el contacto visual con Catherine. Los fotógrafos capturaron el momento. Los titulares no celebraron la tradición. Disecaron el lenguaje corporal. Uno decía: la princesa parecía la corona. Dentro del palacio, el simbolismo no se perdió. Una revolución silenciosa había echado raíces. La autoridad de Catherine ya no era teórica. Era vivida. Cuando se enviaron las invitaciones a una mesa redonda de la Commonwealth, llevaban solo su nombre. Embajadores de Canadá, Australia y Ghana se sentaron frente a ella en la sala Lancaster, una vez reservada estrictamente para monarcas y sus consortes. Ni Carlos ni Camila estuvieron presentes. Catherine abrió la reunión con tranquila autoridad, dejando atónitos a los diplomáticos. A puerta cerrada, Carlos finalizó un protocolo que otorgaba a Catherine influencia sobre los patrocinios, las visitas de Estado y los deberes ceremoniales. Operacionalmente, ya estaba funcionando como reina. Técnicamente, su título seguía siendo princesa de Gales, pero dentro de Whitehall y en todas las embajadas de Londres, era reconocida como la soberana silenciosa del presente. Mientras tanto, Camila fue reasignada a una residencia en el campo. Las declaraciones oficiales citaron descanso y bienestar, pero los expertos del palacio sabían la verdad. Su papel estaba siendo elegantemente editado. La monarquía no necesitaba despojarla de su título. Simplemente necesitaba hacerla innecesaria. El cambio en la dinámica real ahora era imposible de ignorar. Incluso aquellos que alguna vez habían descartado los rumores como exageraciones, comenzaron a ver la verdad desarrollarse en tiempo real. Catherine ya no era una figura de fondo, ni simplemente la princesa de Gales serena admirada por su elegancia. Se había convertido en el centro operativo de la monarquía, la figura en torno a la cual todas las decisiones y apariciones giraban silenciosamente. Uno de los indicadores más claros provino del mundo de la diplomacia. Tradicionalmente, los dignatarios extranjeros solicitaban reuniones con el monarca o, en ocasiones, con la consorte, pero ahora las embajadas en Londres comenzaron a presentar solicitudes formales directamente para Catherine. El embajador estadounidense preguntó si podía organizar una cumbre cultural en el Palacio de Kensington. La embajada francesa solicitó su asistencia a una conferencia de leones sin Carlos, Guillermo o Camila. Incluso los representantes de la Commonwealth, a menudo cautelosos con el protocolo, comenzaron a tratarla como el rostro seguro y orientado al futuro de Gran Bretaña. Su estilo de diplomacia marcó la diferencia. Catherine no se lució, ni se basó en la rígida formalidad que durante mucho tiempo había definido el protocolo real. Escuchó atentamente, hizo preguntas que revelaron un interés genuino y respondió con calidez, envuelta en disciplina. Un alto diplomático comentó más tarde: «Escucha como una madre,
Habla como una soberana y negocia como alguien que sabe que sus palabras serán recordadas. Carlos también notó esto. Aunque su salud no estaba formalmente en duda, el peso de la modernización lo presionaba mucho. Había pasado décadas esperando el trono, y ahora su reinado estaba consumido no por la ambición personal, sino por la transición. Catherine era su seguro de que la monarquía sobreviviría a las tormentas de la relevancia. Él la elogió en privado en las reuniones, les dijo a los ayudantes que le delegaran más responsabilidades, y se hizo a un lado silenciosamente cada vez que su presencia demostraba ser más impactante que la suya. El papel de Guillermo en esta transformación se mantuvo deliberadamente subestimado. Para el público, fue solidario, siempre de pie ligeramente detrás de Catherine, permitiéndole tomar el centro de atención. Pero los expertos del palacio sabían que él era el arquitecto de esta estrategia. Entendía las cicatrices de la opinión pública mejor que nadie. Había vivido el caos de los años de Diana, soportado la amargura del divorcio y visto cómo la imagen de la monarquía flaqueaba. Respaldar a Catherine no era opcional para él. Era esencial. Un ayudante recordó sus palabras. «No dejaré que la historia se repita. Ella no es solo mi esposa. Ella es el futuro de la monarquía. Mi papel es proteger eso». Mientras tanto, el declive de Camila ya no era sutil. Los comunicados de prensa enmarcaron sus ausencias como descanso estacional o compromisos privados, pero incluso los observadores casuales sabían que esto se gestionaba en visibilidad. Su calendario se vació, sus discursos se acortaron y las iniciativas que una vez estuvieron ligadas a su legado fueron reasignadas. En una gala de arte que se suponía que iba a presentar, fue Catherine quien subió al escenario en su lugar. No hubo anuncio, ni explicación, pero la multitud se puso de pie. No por el título, sino por la presencia. Dentro del Palacio de Buckingham, su aislamiento se hizo más evidente. Ayudantes de larga data renunciaron en silencio. Otros desertaron al equipo de Catherine. Un miembro del personal describió el estado de ánimo sin rodeos. Es como ver un lento desvanecimiento a negro. Para Camila la traición fue profunda, no solo por el ascenso de Catherine, sino porque Carlos lo permitió. No la protegió, no luchó para preservar su influencia. En cambio, la redirigió, trasladándola a una residencia en el campo bajo el pretexto del bienestar. Siguió siendo reina consorte de nombre, pero la maquinaria de la corona la había superado. El público también lo vio. Las encuestas revelaron que el 78% apoyaba una monarquía liderada por Guillermo y Catherine. Solo el 9% incluyó a Camila en su visión del futuro. Los tabloides, a menudo despiadados, se suavizaron al escribir sobre Catherine. Los titulares elogiaron su gracia y modernidad, mientras que el nombre de Camila se deslizó al fondo. Y luego llegó la ceremonia militar del recuerdo, una tradición siempre llevada a cabo por la reina consorte. Esta vez, Catherine apareció con un solemne azul marino. Colocó la corona con compostura e inclinó la cabeza. Las cámaras capturaron el momento con una distancia respetuosa. Los comentaristas lo llamaron una transferencia de legado. Observando desde su residencia distante, Camila debió darse cuenta de la finalidad. Esa ceremonia había sido su escenario simbólico. Ahora le pertenecía a Katenu Nakatherin. Lo que hizo que el ascenso de Catherine fuera imparable no fue solo el decreto de Carlos o la estrategia de Guillermo. Fue su moderación. Nunca exigió la corona. Nunca se jactó de influencia. Permitió que sus acciones hablaran, que su compasión brillara y que su dignidad resonara. Esta confianza silenciosa
hizo que la gente quisiera entregarle la corona sin ceremonias. Los comentaristas reales lo resumieron mejor. Ella no necesita un trono, y simplemente entra en una habitación y la historia la sigue. La monarquía Fiasenanaki había entrado en una nueva era, no con trompetas o fanfarrias, sino con susurros, horarios reorganizados y la presencia constante e innegable de Catherine, princesa de Gales, la mujer que ya funcionaba como reina en todo menos en el nombre. La transformación dentro de la monarquía ya no era solo una cuestión de protocolo, era una cuestión de percepción. Y en asuntos de realeza, la percepción es poder. A través de periódicos, televisión y redes sociales, la presencia de Catherine comenzó a eclipsar a todos los demás miembros de la familia. Clips de sus discursos fueron traducidos a varios idiomas, sus imágenes circularon a nivel mundial y hashtags celebrando su dignidad alcanzaron a millones. Una publicación viral declaró: «Ella no necesita un trono, ya lo lleva consigo». En las escuelas los maestros supuestamente usaron su nombre como abreviatura de compostura bajo presión. Hazlo como Catherine. Fue más que admiración, fue una impronta cultural. Catherine se había convertido en la encarnación viva de la continuidad, el rostro moderno de la monarquía sin exigirlo nunca. Dentro del palacio, Carlos reforzó este cambio con acciones silenciosas pero decisivas. Aprobó la reasignación de los altos ayudantes de la antigua reina Isabel II al servicio de Catherine, una transferencia simbólica de experiencia y memoria institucional. Alentó a Guillermo a delegarle la toma de decisiones, elogiando a Catherine en privado por su capacidad para equilibrar la compasión con la firmeza. En las reuniones, sus palabras fueron reveladoras. La continuidad no se trata de aferrarse, se trata de saber cuándo dejar ir. Y estaba dejando ir pieza por pieza. Camila, sin embargo, sintió que cada pieza se deslizaba como arena entre sus manos. Su círculo, una vez estrecho, de aliados se estaba reduciendo. Ayudantes de confianza renunciaron mientras que otros fueron reasignados a proyectos patrimoniales, lejos de su órbita. Llegó tarde a las cenas, habló poco y evitó la mirada de Catherine. Circularon rumores de tensión a puerta cerrada, pero el público no necesitaba chismes. Podían ver la distancia escrita en su postura. Los Juegos de las Tierras Altas en Escocia proporcionaron uno de los símbolos más claros. Catherine estaba sentada prominentemente, rodeada de dignatarios. Camila entró más tarde 3 filas atrás, sin ningún reconocimiento entre las dos mujeres. Los fotógrafos no necesitaban leyendas. Las imágenes contaron la historia. Catherine parecía la corona. Camila como invitada. Para Guillermo, estos cambios tenían un peso personal. Su historia con Camila era compleja, cortés, pero nunca cálida. En privado, una vez comentó: «Mi lealtad comienza y termina con mi padre, pero mi confianza se gana». Ella nunca se la ganó. Esa fría verdad ahora moldeaba su silencio. No habló en contra de Camila, pero tampoco la defendió nunca. En cambio, se mantuvo firme al lado de Catherine, enmarcando su asociación como el presente de la monarquía, no solo su futuro. Su declaración pública cambió. Catherine y yo creímos, o en asociación con Catherine, ya no eran solo una pareja, eran una monarquía en movimiento. Las realineaciones estratégicas se aceleraron. El Fondo para la Infancia Temprana, una vez calificado como de Camila, fue reestructurado bajo el liderazgo de Catherine. Una gira internacional a Canadá y Nueva Zelanda, inicialmente considerada un compromiso conjunto, se dividió. Catherine lideraría sola.
El nombre de Camila no aparecía en absoluto. Para el público, parecía programación. Para los expertos, fue un redibujo territorial. Un palacio admitió con franqueza: Camila solía aprobar los itinerarios. Ahora solo la copiamos. Esa es la diferencia. Esta diferencia fue sísmica. La autoridad de Catherine se expandió no con proclamaciones, sino con silencio. Estaba tomando decisiones, dirigiendo iniciativas y dirigiendo compromisos, todo mientras se presentaba como modesta y obediente. Los comentaristas lo llamaron su genio de la moderación. No necesitaba pedir la corona. Cada una de sus acciones hizo que la gente creyera que ya le pertenecía. Mientras tanto, las encuestas alcanzaron máximos históricos. Casi el 80% de los encuestados apoyó a Catherine como la figura guía de la monarquía. Los titulares declararon el ascenso silencioso de una reina, y Camila da un paso atrás, mientras Catherine da un paso adelante. Las redes sociales se volvieron tendencia con la era Catherine, mientras que el nombre de Camila se desvaneció en la ausencia. El cambio culminó en la sala Lancaster del Palacio de Buckingham. Tradicionalmente, solo el monarca y la consorte presidían las mesas redondas de la Commonwealth. Sin embargo, ese día, Catherine se sentó a la cabeza de la mesa. Embajadores de Canadá, Australia, Ghana e India flanqueando sus lados. Carlos no estaba presente. Camila no fue invitada. Catherine abrió la reunión con gracia constante, discutiendo valores compartidos y continuidad. Diplomáticos experimentados salieron de la sala asombrados, susurrando que la historia había cambiado ante sus ojos. En los días siguientes, Carlos finalizó un protocolo interno que le daba a Catherine influencia directa sobre patrocinios clave, visitas extranjeras y autonomía ceremonial. No fue público, pero los expertos sabían la verdad. Operacionalmente, ya era reina. Camila, reubicada en una residencia en el campo, vio cómo la monarquía seguía adelante sin ella. La explicación oficial siguió siendo amable. Su Majestad está descansando. Pero en realidad, su reinado se había vuelto solo simbólico. La maquinaria de la corona había elegido a Catherine, y no había vuelta atrás. La monarquía se había agrietado silenciosamente sin escándalo ni colapso público. Sin abdicación, sin golpe de Estado. Solo una transferencia de influencia realizada en susurros, silencios y sillas, reorganizadas. Y en esos silencios, la voz de Catherine se convirtió en la que más importaba. Semanas más tarde, la revolución silenciosa de la monarquía se volvió imposible de negar. Catherine, una vez descartada como una plebeya con buen cabello, ahora se encontraba en el centro mismo de la gravedad real. Su ascenso no se declaró en los titulares del Palacio de Buckingham. Se vivió en cada horario, cada audiencia, cada reunión que llevaba su nombre. El momento más simbólico llegó con la fiesta anual en el Jardín Real. Por primera vez en la historia, las invitaciones enumeraron a Catherine como anfitriona en nombre de la corona. No tenía precedentes. Los invitados llegaron esperando una reunión formal, pero lo que presenciaron fue algo mucho mayor. La confirmación visual de una transición ya en marcha. Catherine saludó a los diplomáticos, caminó con los niños y se paró en los escalones del palacio pronunciando el discurso de apertura. Detrás de ella, Guillermo sonrió, constante, solidario, permitiendo que su luz brillara. Camila estaba ausente. Cuando se les preguntó, los Sida respondieron amablemente:
Su Majestad está descansando. Pero la ausencia Floppo habló más fuerte que cualquier explicación. Dentro del palacio, el personal se adaptó al nuevo orden. Los presupuestos para las iniciativas se reasignaron silenciosamente bajo la supervisión de Catherine. Las reuniones informativas de la Oficina de Asuntos Exteriores ahora iban directamente a ella. Incluso los roles ceremoniales asociados durante mucho tiempo con la reina consorte fueron transferidos a su horario. Un alto ayudante lo describió claramente. Ella ya está dirigiendo la tienda, incluso si el letrero todavía dice bajo el rey. El propio Carlos pareció abrazar esta evolución. En una cena privada con asesores cercanos, levantó una copa y dijo: «La continuidad no se trata de aferrarse, se trata de saber cuándo dejar ir». Sus ojos se posaron en Catherine mientras agregaba: «La corona en espíritu ya es tuya. La has llevado con dignidad mucho antes de que te lo pidiera». No fue una coronación, pero en esas palabras le entregó la esencia de la soberanía. Camila, mientras tanto, retrocedió aún más al fondo. Las declaraciones oficiales enmarcaron su retirada como una elección por el bienestar y las causas patrimoniales. Pero, en realidad, su influencia se había disuelto. Los discursos fueron cancelados, las giras pospuestas indefinidamente y sus apariciones reducidas a una invisibilidad casi total. Incluso sus aliados más cercanos reconocieron en privado que su reinado estaba terminando, no a través de escándalos o abdicaciones, sino a través de un silencioso borrado. El público abrazó el cambio de todo corazón. Las encuestas aumentaron con el apoyo a Guillermo y Catherine, mientras que la aprobación de Camila cayó en la irrelevancia. Los titulares declararon: «Princesa Catherine, la corona del pueblo». Las redes sociales bullían de elogios. Una publicación viral capturó el sentimiento. «Estamos viendo cómo pasa una antorcha sin ceremonias, pero con todo el peso». Lo que hizo que el ascenso de Catherine fuera imparable fue su moderación. No exigió el trono. No maniobró agresivamente. Permitió que las acciones, la compasión y la presencia hablaran más fuerte que la ambición. Cuando visitó comunidades afectadas por las inundaciones, se quedó mucho después de que las cámaras se fueran. Cuando habló con los veteranos, lo hizo sin notas, su sinceridad desarmando incluso a los más escépticos. Cuando dio un brindis diplomático, no mencionó a Carlos ni a Guillermo. Enfatizó los valores de la continuidad y la compasión. Ese fue su genio. Hizo que la monarquía se sintiera humana. Para cuando colocó la corona en la ceremonia del recuerdo, una vez el deber sagrado de Camila, la transición fue innegable. Las cámaras la capturaron inclinando la cabeza, no como una consorte cumpliendo con el protocolo, sino como una soberana que encarnaba el legado. Los comentaristas lo llamaron el momento en que la corona cambió sin ser pasada. Y así, una monarquía centenaria había evolucionado sin fanfarrias, sin abdicación, sin rebelión, solo silencio, susurros, y una mujer que nunca buscó el poder, pero lo comandó. Catherine se había convertido en todos los sentidos, excepto en el título, en la soberana silenciosa de Gran Bretaña. Camila aún puede llevar el nombre de reina consorte, pero su reinado se había reducido al simbolismo. Catherine, sin embargo, se había convertido en el presente, el latido del corazón de la continuidad. El mundo no necesitaba una proclamación para verlo. Los diplomáticos la solicitaron, los ciudadanos la adoraban, y el propio Carlos la respaldó con confianza y alivio. La era de Catherine había llegado, no con trompetas o cetros dorados,
sino con gracia, compasión y una revolución silenciosa llevada a cabo a la vista de todos. Había demostrado lo que incluso Diana le dijo una vez a Carlos. La corona debe ganarse, no heredarse. Y Catherine se la había ganado, no por la fuerza, sino encarnando la misma dignidad que la monarquía necesitaba para sobrevivir. Y cuando la fiesta en el jardín terminó, con niños rodeándola en los escalones del palacio, Guillermo a su lado y Carlos observando con orgullosa resignación, una verdad resonó en Gran Bretaña y más allá. Catherine puede que aún no lleve la corona, pero ya reina.